Rosalind Else Franklin nació el 25 de julio de 1920, Kensington, Inglaterra. Falleció el 16 de abril de 1958 a los 37 años en Chelsea, Londres, Inglaterra. Rosalind Franklin fue una biofísica y cristalógrafa inglesa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de las estructuras de ADN, los virus, el carbono y el grafito. A Franklin se le recuerda principalmente por la llamada fotografía 51, la imagen de ADN obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento para la hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN. Rosalind Franklin se graduó en la Universidad de Cambridge en 1941, teniendo que luchar con la posesión paterna. Hizo estudios fundamentales de microestructuras del carbono y del grafito. Este trabajo fue la base de su doctorado en química física que obtuvo en la Universidad de Cambridge en 1945. Después de Cambridge, pasó 3 años, de 1947 a 1950, en París, en el laboratorio de Services de l'État, donde estudió la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a sustancias amorfas. En 1950, Franklin recibió la beca Turner and Newall por 3 años para trabajar en King's College, Londres. En enero de 1951 empezó a trabajar como asociada de investigación en la unidad de biofísica del Consejo de Investigación Médica, dirigida por Joe Randall. Originalmente trabajaría en difracción a rayos X aplicada a proteínas y lípidos en solución, pero Randall redirigió su trabajo a fibras de ADN gracias a los últimos desarrollos en el campo, pues ella era la única investigadora con experiencia en difracción experimental en King's College en ese momento. Randall realizó esta resignación aún antes de que ella iniciara sus actividades en King's, debido al consiguiente trabajo pionero hecho por Maurice Wilkins y Raymond Gosling, estudiantes de doctorado a quienes asignaron como su ayudante. Franklin y Gosling descubrieron que existían dos formas de ADN. Cuando la humedad era alta, la fibra de ADN adoptaba una figura larga y delgada, mientras que en estado seco adquiría una forma corta y ancha. Estas formas se denominaron A y B respectivamente. Franklin escogió la forma A, de la que poseía una base de datos vasta, mientras que Wilkins seleccionó la forma B. En enero de 1953, Franklin había reconciliado sus datos y concluyó que ambas formas de ADN estaban formadas por dos hélices, y habían comenzado a escribir una serie de 3 manuscritos, 2 de los cuales incluían un esqueleto de ADN cadena doble. Sus 2 manuscritos acerca de la forma A se publican en la revista Acta Crystallographica en Copenhague el 6 de marzo del 53, un día antes de que Watson y Crick completaran su modelo de ADN B. Ella debió de haberlos enviado mientras la pareja de Cambridge se encontraba construyendo su modelo, y sin duda los escribió antes de enterarse del contenido de su trabajo. El 8 de julio de 1953 modificó uno de sus artículos en prueba, debido al trabajo reciente realizado por el equipo de trabajo de King's and Cambridge. Después de dejar el King's College y unirse a Birkbeck College, Franklin dirigió su atención al estudio de virus compuestos por ARN y proteínas. El grupo de Franklin describió la estructura molecular general de varios virus que contienen ARN. Le ayudó a sentar las bases de la virología estructural. En ese momento el grupo era líder mundial del uso de difracción de rayos X para describir la estructura molecular de los virus. Su trabajo sobre la estructura del virus del mosaico del tabaco se extendió significativamente. Aunque poseía características helicoidales, era mucho más compleja de lo que Watson había especulado en 1952. Durante los años siguientes hizo algunos de los mejores y más importantes trabajos de su vida y viajó por todo el mundo hablando de la estructura del carbono y los virus. En 1957, el Comité de la Feria Mundial de Bruselas le pidió a Franklin que construyera 2 modelos de moléculas de virus para exhibir en la Feria Mundial de 1958.
Ella y su grupo diseñaron y ensamblaron el modelo DMB para la ocasión. Sin embargo, no sobrevivió el tiempo suficiente para ver sus modelos expuestos en Bruselas. Rosalind Franklin nació en Londres el 25 de julio de 1920. Su padre se llamaba Ellis Franklin y su madre Muriel Wole. Rosalind procedía de una familia de Polonia que se trasladó a Inglaterra en el siglo XVIII. Venía de una familia judía religiosa y filantrópica, donde algunos de sus miembros destacaron como profesores, intelectuales y parlamentarios. Rosalind tuvo otros 4 hermanos. Fue una biofísica y cristalógrafa inglesa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito. Rosalind realizó sus primeros estudios en Norland Place, un colegio mixto situado al oeste de Londres. Después, lo hizo en la escuela Lindores para señoritas en Sussex. Y más tarde, a los 11 años, en Paul Girls' School, establecimiento también para mujeres y de los pocos lugares donde enseñaban matemáticas, física y química. Allí mostró interés por las ciencias, el latín y los deportes, y además aprendió los idiomas alemán y francés. Rosalind Franklin se graduó en la Universidad de Cambridge en 1941, teniendo que luchar con la oposición paterna. Hizo estudios fundamentales de microestructuras del carbón y del grafito, y este trabajo fue la base de su doctorado en química física, que obtuvo en la Universidad de Cambridge en 1945. El 16 de abril de 1958, a sus 37 años, en la ciudad de Londres, Inglaterra, Rosalind murió a causa de un cáncer de ovario, a consecuencia de las repetidas exposiciones a la radiación de sus experimentos. Controversias póstumas. Luego de la muerte de Franklin surgieron diversas controversias. Una de ellas fueron los alegatos de sexismo. Sayre, una de las biógrafas de Franklin, afirmó que en 1951 el King's College no se distinguía por la bienvenida que daban a las mujeres, y es por ello que Rosalind tuvo sus primeros encuentros con el Purdah, una forma religiosa y social de exclusión femenina. Además de ello, únicamente había otra mujer científica en el personal de laboratorio. Sayre también discutía sobre la lucha de Franklin respecto a seguir el camino de la ciencia y la preocupación de sus padres respecto al hecho de que las mujeres obtuvieran puestos académicos. Por otro lado, se dice que la doble hélice y las memorias de James Watson, publicadas 10 años después de la muerte de Franklin, se hayan impregnadas de sexismo. En enero de 1939, Franklin envía una carta a su familia que es tomada como una demostración de su propia actitud perjudicada y del hecho de que ella no era inmune al terrible sexismo en esos círculos. En la carta dijo que una catedrática era muy buena, pero mujer. Sin embargo, se ha explicado que era más bien un comentario circunstancial que un prejuicio de género. De hecho, ella se reía de los hombres que se sentían avergonzados por el nombramiento de la primera profesora mujer, Dorothy Gardner. Otro de los aspectos que generaron controversia posteriores a la muerte de Rosalind Franklin fueron las contribuciones al modelo del ADN. La primera contribución importante al modelo Watson y Crick fue su cátedra en el seminario en noviembre de 1951, en donde presentó ante la audiencia, incluyéndose a Watson, las dos formas de la molécula, A y B, y el planteamiento de que las unidades de fosfato se ubican en la parte externa de la molécula. Además, especificó la cantidad de agua encontrada en la molécula de acuerdo a otras partes de la misma, datos que son de considerable importancia en términos de estabilidad molecular. Franklin fue la primera que describió y formuló estos hechos, que en realidad constituyeron la base para todos los demás intentos de creación de modelos de esta molécula. La otra contribución incluye una fotografía de rayos X de BADN, llamada fotografía 51, que Wilkins mostró brevemente a Watson en enero de 1953.
El último aspecto a tomar en cuenta es el reconocimiento de sus contribuciones al modelo del ADN. No cabe duda de que la información experimental de Franklin fue utilizada por Watson y Crick para construir su modelo de ADN, y algunos biografistas han explicado esta omisión en las citas como una cuestión de referencias, pues habría resultado muy difícil citar los resultados no publicados del reporte que habían visto. 25 años después de lo ocurrido, las primeras citas claras a las contribuciones de Franklin aparecen en La doble hélice, pues se sobrepone el testimonio de Watson, aunque su reconocimiento se ha dicho en medio de descripciones negativas en varios casos del científico durante su periodo de trabajo en el ADN. Finalmente, Watson y Crick admiten haberse sentido estimulados por el conocimiento general de la naturaleza de los resultados experimentales e ideas no publicadas del Dr. Wilkins y de la autora R. Franklin y sus compañeros en el King's College de Londres. Sin embargo, Watson y Crick no tenían datos experimentales para respaldar su modelo. Fue la publicación de Franklin y Gosling en el mismo ejemplar de Nature con la imagen del ADN tomada con rayos X que servía como evidencia principal.